control superior del sistema endocrino, el hipófisis, el control intermedio. Las glándulas periféricas son las que producen las hormonas que ejercen acción fisiológica esperada. ¿Cómo controla el hipotálamo al hipófisis? Mediante factores liberadores y factores inhibidores. Hay, por ejemplo, el factor liberador del hormona de crecimiento, factor inhibidor de la liberación del hormona de crecimiento. La hipófisis controla a su vez a otras glándulas periféricas, mediante factores tróficos, la TSH, ACTH, FSH, LH, hormona de crecimiento, la prolactina. Las glándulas periféricas, como decíamos, secretan las hormonas periféricas, que son las que ejercen la acción fisiológica esperada. Entonces tenemos tres niveles: factores liberadores, factores inhibidores, hormonas tróficas y hormonas periféricas. Este sistema funciona bajo el sistema de retroalimentación negativa, es decir, la hipófisis estimula al hipotálamo, estimula la hipófisis a la glándula periférica, el producto de la glándula periférica inhibe la hipófisis, inhibe al hipotálamo, hace de retroalimentación, ¿cómo se llama? Feedback negativo. Largas. Cuando el producto periférico de la glándula periférica inhibe el hipófisis, inhibe el hipotálamo, hablamos de asa de retroalimentación negativa largas. Cuando la hormona trófica inhibe al hipotálamo, hablamos de asa de retroalimentación corta. Y cuando el mismo factor hipotalámico inhibe su posterior liberación, entonces hablamos de asa de retroalimentación ultra corta. Ultra corta cuando así mismo se inhibe, corta cuando la hipófisis inhibe el hipotálamo, y larga cuando la hormona periférica inhibe el hipófisis, inhibe el hipotálamo. El sistema, ya saben ustedes, funciona en forma muy exquisita para mantener constantes las concentraciones de hormonas. Ustedes han visto que las hormonas actúan en cantidad muy pequeña, entonces es importante que se mantengan en niveles adecuados, ni mucho ni poco. Entonces, el factor hipotalámico estimula la hipófisis, el hipófisis estimula la glándula periférica. La glándula periférica produce la hormona periférica. Hablemos, por ejemplo, de las tiroides, las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas van a inhibir la posterior producción del factor liberador del hipotálamo, posterior liberación de la TSH. Entonces el sistema se paraliza, empieza a disminuir la hormona tiroidea, ya deja de inhibirse, empieza a activarse, nuevamente empieza a producir la hormona tiroidea. Y así en forma progresiva siempre se mantiene un nivel adecuado. Justamente en esta clase vamos a ver la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento justamente es una de las hormonas que orienta el sistema hipotálamo, hipófisis y glándula periférica. Veamos. La hormona del crecimiento es una proteína de 191 aminoácidos sintetizadas y secretada por la esposa anterior, implicada en el control de numerosos procesos fisiológicos. Ustedes recuerdan que el hipotálamo tiene dos tipos de neuronas: parvocelulares y magnocelulares. Parvocelulares, que es grandes y pequeños. Párvulos, así llamamos párvulos, son los pequeños. Entonces hay dos tipos de neuronas: parvocelulares y magnocelulares, en el hipotálamo. Esas neuronas magnocelulares son neuronas largas que van desde el hipotálamo, de núcleos hipotalámicos hasta la hipófisis. Ahí se almacenan, ahí terminan en vesículas y se almacenan hormonas. Entonces, las magnocelulares tienen su núcleo, su soma en los núcleos hipotalámicos, y sus axones se dirigen hacia el lóbulo posterior del hipófisis. Acá se almacenan en vesículas esperando liberación cuando son estimulados. Las parvocelulares, las neuronas pequeñas, se originan también en el hipotálamo, pero terminan a nivel de la eminencia media, en el sistema porta del hipófisis. Allí pierden su contenido y por el sistema porta alcanzan a la célula de la hipófisis anterior. Entonces, las magnocelulares van del hipotálamo hasta el nuevo hipófisis. Las parvocelulares van del hipotálamo hasta la eminencia media que está a nivel de la parte inferior del hipotálamo.
convierten su contenido en el sistema porta hipofisiario y por la sangre alcanzan a las células de la hipófisis. En hipófisis, ¿cuántos tipos celulares tenemos? 5. ¿Cuáles son? Bueno, hay diversas clasificaciones, acidófilas, basófilas, en fin, pero la más práctica es la según la hormona que producen. Tenemos las somatropas, las somatotropas, las tropas, corticotropas, en fin, diversos tipos celulares en el hipófisis anterior. Entonces nos interesa este esquema. Veamos, ¿cuáles son las funciones de la hormona del crecimiento? Aumenta el tamaño de la célula y estimula la mitosis. La acción básica es el crecimiento de los órganos. ¿Cómo van a crecer los órganos? Aumentando el número de células y aumentando el tamaño de sus células. Por eso es que la función básica es aumenta el tamaño de las células y estimula la mitosis, es decir, aumenta el número de células. Y todas las funciones encaminadas a aumentar la masa estarán estimuladas por esta hormona. La síntesis de proteínas, la captación de aminoácidos, en fin, todo lo que significa pues aumento de masa. Intensifica el transporte de aminoácidos a través de la membrana, favoreciendo la síntesis de ácido ribonucleico mensajero y ácido ribonucleico ribosomal. La acción hormonal, ¿a qué nivel a qué nivel actúa? Recuerdan que las hormonas básicamente codifican el esquema metabólico, las acciones enzimáticas, y las acciones enzimáticas son producidas por enzimas que son proteínas. Entonces una acción hormonal, ¿a qué estará encaminada en última instancia? A aumentar o disminuir la acción enzimática, vale decir, de las proteínas. Entonces, ¿en qué consiste la acción hormonal en última instancia? ¿Qué hará para aumentar el metabolismo de un determinado sustancia? ¿Qué hará? Aumentar la síntesis de enzimas, porque las enzimas están involucradas ahí, y las enzimas que son, vuelvo a decirle, las proteínas. Entonces las proteínas, entonces la acción hormonal en última instancia se traduce en aumento de la síntesis o inhibición de la síntesis de proteínas. Entonces por eso es que nuestra hormona que tenemos intensifica el transporte de aminoácidos a través de la membrana, favoreciendo la síntesis de ácido ribonucleico mensajero y ácido ribonucleico ribosomal. Produce la liberación de ácido graso del tejido adiposo, aumentando así su concentración en líquidos corporales. Otra función importante que vamos a ver del hormona de crecimiento es su acción dificulta o impide que las células capten la glucosa. O sea, la glucosa lo dejen para el sistema nervioso, menos el sistema nervioso, por supuesto. Impiden que el músculo, el hepatocito, el tejido graso capten la glucosa. Pero entonces, ¿de qué van a vivir estas células si no captan la glucosa? De los ácidos grasos. Entonces, otra consecuencia inmediata es impide la captación de glucosa, pero provoca la degradación de los lípidos y por lo tanto la liberación de ácido graso, la combustible alternativo. Entonces las funciones de estas hormonas son básicamente el crecimiento en masa y el número de células, mantenimiento de la composición corporal, capacidad para el ejercicio físico. Alguien ha dicho esta hormona es la hormona de la eterna juventud, o sea, mientras la cantidad de esta hormona permanece constante, hay una buena ejercicio físico, un buen rendimiento del ejercicio físico, bienestar, en fin, bienestar subjetivo del adulto, regulación de la energía del metabolismo de los lípidos, carbohidratos, proteína, va a regular el metabolismo de los lípidos, carbohidratos y proteínas. Veremos de qué manera regula este metabolismo. Efectos metabólicos de desarrollo: estimula la captación de aminoácidos en músculos, síntesis de ácido ribonucleico y proteínas. Básicamente dijimos que estimula el crecimiento, por lo tanto, síntesis de proteínas, y para eso necesita aminoácidos. Lipólisis a partir de lípidos. Decíamos que el combustible alternativo que ofrece la hormona de crecimiento para el resto de las células al impedir el ingreso de glucosa es la difusión de lípidos.
Entonces provoca la lipólisis, la liberación de ácidos grasos disponible como combustible para reemplazar a la glucosa que está entrando a las células. Bloquea la captación de glucosa por otros tejidos diferentes al sistema nervioso. Quizá podemos quitar la puerta. Bloquea la captación de glucosa por otros tejidos aparte del sistema nervioso. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de esta falta de captación de glucosa por las células? ¿Qué pasará con la glucosa plasmática? Cuando nosotros ingerimos alimentos, nuestra glucosa plasmática sube. Entonces hay una hormona que se encarga de bajar los niveles de glucosa, esa es la insulina. La insulina es hipoglicemia, que hace que la célula capte glucosa y por lo tanto la glucosa en el plasma baja. Cuando ha bajado la glucosa en el plasma, el que baje demasiado también es dañino, o sea, no es bueno que suban ni que bajen. Entonces cuando baja la glucosa, pues se debe otro mecanismo para subir la glucosa. Entre esos mecanismos está el hormona de crecimiento. El hormona de crecimiento hace que la glucosa suba, o sea, es una hormona hiperglicemiante, o sea, es diabetógena. Veremos los cortisol, el glucagón, la catecolaminas son hormonas hiperglicemiantes. Entonces, promueve pues la hiperglicemia. Promueve la utilización de ácidos grasos en lugar de glucosa. Glucagón y hormona de crecimiento actúan para mantener los niveles de glucosa en sangre. Son, vuelvo a decirles, hormonas hiperglicemiantes. Las hipoglicemiantes es la insulina, las hiperglicemiantes son hormonas de crecimiento, corticosteroides, las catecolaminas y el glucagón. Hay mayor retención de potasio, fosfato, magnesio, calcio, sodio y cloruro. ¿Por qué habrá esto? Dijimos que su función básica era formar nueva masa, y para formar nueva masa corporal necesitamos estas sustancias. O sea, hay un anabolismo claramente positivo, por eso hay aumento de estas sustancias. Podemos simplificar en 4 aspectos la función de la hormona del crecimiento. En primer lugar, sobre el tejido graso. ¿Cómo actúa sobre el tejido graso? Actúa provocando la lipólisis, degrada los tejidos a las grasas para liberar ácidos grasos libres. Entonces, ¿cómo estarán los ácidos grasos libres en plasma? Elevados. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar combustible a los tejidos en lugar de glucosa. Va a haber alteración del metabolismo a nivel hepático. El hígado, por una parte, no capta la glucosa y por otra parte, elabora la glucosa, o sea, la gluconeogénesis. Por una parte, entonces, impide la captación de glucosa, por otra parte, el hígado elabora gran cantidad de glucosa, la neoglicogénesis, y el resultado general será la hiperglicemia. Entonces, por una parte tenemos la lipólisis, por otra parte la hiperglicemia. Por otra parte, la hormona del crecimiento actúa sobre el hígado provoca la liberación de IGF-1. Enseguida veremos que el ejecutor de la hormona del crecimiento, el factor que realiza las funciones, la mayor parte de las funciones de la hormona del crecimiento que conocemos es el IGF-1. Entonces la hormona del crecimiento en el hígado provoca la formación de IGF-1. IGF-1 a nivel de los huesos provoca el crecimiento de los huesos. Por otra parte, la hormona del crecimiento directamente al actuar sobre el hueso va a provocar la formación de IGF-1 también. Ese IGF-1 provoca el crecimiento del hueso. Otra función importante es el crecimiento de los huesos. Nos llevan 3 funciones: acción lipolítica, acción hiperglicemiante y crecimiento de los huesos. Y por otra parte, en los músculos aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta la producción de masa magra. Masa magra es masa sin grasa. Entonces, síntesis de proteínas aumentada a nivel muscular. En el cartílago y hueso habrán cambios referentes a la captación, al crecimiento del cartílago, el crecimiento del hueso, incorporación de sulfato en proteoglicanos, es un paso en el crecimiento de los huesos, incorporación de la timidina en el DNA de los condrocitos, otro aspecto del crecimiento de los huesos, conversión de prolina en hidroxiprolina en colágeno.
O sea, todos estos pasos se dan en la formación del hueso. Acción lipolítica y diabetológica. Por el crecimiento endógeno aumenta la glicemia, alteración metabólica crónica. Disminuye niveles plasmáticos de colesterol, puesto que provoca la degradación del colesterol. Aumenta niveles plasmáticos de triglicéridos, provocar la degradación de los lípidos a nivel del tejido graso, provoca la liberación de triglicéridos y de ácidos grasos. Regula, bloquea la atrofia del timo y los ganglios linfáticos. Nuevamente resumimos las acciones del hormona del crecimiento. Aumenta la captación tisular de aminoácidos, aumenta la fabricación de ácido ribonucleico mensajero, aumenta la actividad enzimática. Todo esto va encaminado a aumentar la síntesis de proteínas, aumento de masa magra y balance entre nitrógeno positivo. O sea, básicamente es una hormona anabolizante. Destrucción de tejido graso, movilización de triglicéridos y aumento de ácidos grasos libres en placa, que va a servir como combustible para el resto de los tejidos que no es el sistema nervioso. Utilización celular disminuye la utilización celular de glucosa, por otra parte aumenta la producción hepática de glucosa, la neoglucogénesis y la consecuencia es la hiperglicemia. Siempre que hay hiperglicemia se libera insulina y la cantidad de insulina liberada va a depender de la cantidad de hiperglicemia. Por este mecanismo tenemos aumento de glucosa y entonces aumentará la producción de insulina, entonces va a producir secundariamente una hiperinsulinemia, que tampoco es bueno. Bueno, una vez más resumida la acción de la hormona del crecimiento en el metabolismo. Hay un síntesis aumentada de proteínas, síntesis aumentada de ácido ribonucleico. En general, las acciones metabólicas son de tipo anabolizante. En el músculo disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas y en general aumento de masa magra corporal. En el tejido adiposo disminuye la captación de glucosa. En general los tejidos, aparte del cerebro, dijimos que la hormona del crecimiento disminuye la captación de glucosa, aumenta la lipólisis y en general disminuye la adiposidad. Si hay una deficiencia de hormona del crecimiento, ¿cómo estará el sujeto? Recuerden que la hormona del crecimiento provoca la movilización del tejido graso, disminuye la captación de glucosa en el tejido graso, aumenta la lipólisis, la destrucción del tejido graso y eso disminuye la adiposidad. Entonces, si falta la hormona del crecimiento, ¿qué habrá? Depósito de grasa, ¿no? Depósito de grasa. Los niñitos con déficit de hormona del crecimiento son obesos. En cartílago, todas las funciones encaminadas a aumentar la masa ósea van a estar aumentadas, captación de aminoácidos, producción de ácido ribonucleico, en fin, todo ello que produce aumento de masa. Pero también sobre las vísceras, sobre los riñones, el páncreas, el corazón, en fin, también va a actuar, de modo que va a aumentar el tamaño y número de células y por lo tanto aumenta la masa del tejido y aumenta también la función. Algunos aspectos más del hormona del crecimiento: estimula el crecimiento y el desarrollo somático postnatal. Esto es interesante. En la próxima clase veremos las gonadas que son indispensables en el desarrollo fetal y es indispensable la función del testículo, por ejemplo, en la etapa fetal para el normal desarrollo del individuo. En este caso, en el periodo antes del nacimiento no es necesaria la presencia de hormona del crecimiento, porque la placenta proporciona factores de crecimiento similares al hormona del crecimiento, de modo que no es indispensable la presencia de hormona del crecimiento en la etapa fetal, solamente en la etapa postnatal. Hay dos estadios en donde hay crecimiento marcado del individuo: en la infancia y en la pubertad tardía. El último estirón que da el muchacho antes de tener su crecimiento.
Entonces, repito, no es necesaria la hormona en la etapa fetal porque la placenta proporciona los factores de crecimiento adecuados. La disminución de la hormona en crecimiento disminuye la velocidad de crecimiento, disminuye la maduración sexual, disminuye la masa magra, aumenta la grasa, como decíamos, aumenta la obesidad, aumenta la hormona en crecimiento, en los niños el gigantismo, en los adultos la acromegalia. O sea, no es bueno pues ni el exceso ni el déficit de hormona en crecimiento. Entonces, demasiado en la infancia conduce al gigantismo, demasiado en el adulto conduce a la acromegalia, muy poco en la infancia conduce al enanismo. Este es el caso del gigantismo. La dama es una dama de tamaño normal. Nuestro amigo es pues un gigante a su lado. Es por un adenoma y linfoma de foco. La acromegalia es el crecimiento en ancho de los huesos, en especial el hueso de la cara, hueso de la mano, hueso de los pies, crecimiento en ancho que deforma pues las características faciales, las características de la mano, características de los pies, también por adenoma y linfoma. Acá algunos ejemplos de cómo era antes el sujeto antes de la acromegalia. Esta dama es lo mismo. La tira cómica tan conocida parece que se basa en un hecho real. El sujeto existió. El hipopituitarismo, el enanismo pituitario, cuando la deficiencia de hormona de crecimiento ocurre en la infancia. Panhipopituitarismo significa deficiencia en todas las hormonas de la hipófisis, de la hipófisis anterior. Las hormonas de la hipófisis anterior son la TSH, ACTH, FSH, LH, hormona de crecimiento, prolactina. Entonces, cuando hay deficiencia, el panhipopituitarismo significa deficiencia de todas estas hormonas. Entonces, las alteraciones van a ser múltiples, no solamente del crecimiento, sino provenientes de la falta de otras hormonas. La diabetes insípida es consecuencia endémica de hormona de crecimiento de la diabetes posterior. El esquema de funcionamiento de la secreción de la hormona de crecimiento es el esquema básico: hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. El hipotálamo dijimos que controla la hipófisis mediante factores liberadores y factores inhibidores. En este caso tenemos un factor liberador del hormona de crecimiento y un factor inhibidor del hormona de crecimiento. Al respecto hay términos que vamos a utilizar, es bueno diferenciar. Somatostatina, somatotropina, somatomedina, somatostatina es el factor inhibidor de la liberación de la hormona de crecimiento, o sea, ese es somatostatina. Somatostatina es el factor inhibidor de la liberación de la hormona de crecimiento. La somatotropina es la misma hormona de crecimiento. Somatotropina. Y somatomedina es el ejecutor de la hormona de crecimiento. Ya les mencionaba que la hormona de crecimiento actúa sobre las células periféricas, sobre el hígado en particular, y provoca la formación de IGF-1. Este IGF-1 es la somatomedina. Esta somatomedina es responsable de la mayor parte de las acciones que atribuimos a la hormona de crecimiento. Entonces, ¿somatomedina qué era? debo invitar nuevamente a los que tengan problemas médicos de resolver, si lo hagan afuera, por favor. También una buena noticia, no voy a pasar lista, así que pueden retirarse si no están interesados en conversar tranquilamente afuera. Entonces, el hipotálamo libera la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la somatostatina, o factor inhibidor de la liberación de la hormona de crecimiento, actúa sobre la hipófisis. La hipófisis libera la hormona de crecimiento.
la hormona del crecimiento sobre el hígado, y la mayor parte de los tejidos que responden a la hormona del crecimiento producen IGF-1. O sea, el IGF-1 es el ejecutor, le decía, de la hormona del crecimiento. Pero no solamente el hígado produce IGF-1, producen prácticamente todos los tejidos que responden a la hormona del crecimiento. Pero el IGF-1 que produce el hígado se vierte a la sangre, y entonces el IGF-1 que se encuentra en la sangre proviene del hígado. Los otros tejidos se utilizan para su propio uso, o sea, pongamos el músculo también produce IGF-1, pero es consumido por el mismo músculo, no deja salir a la sangre. El IGF-1 que se encuentra en la sangre es producido entonces por el hígado. Entonces, la hipófisis produce la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento provoca la formación del IGF-1. IGF-1 inhibe la posterior secreción del hormona del crecimiento, hace retroalimentación larga, inhibe también la liberación de un factor liberador del hormona del crecimiento, hace de retroalimentación también larga. Pero también la hormona del crecimiento inhibe la liberación de factor liberador del hormona del crecimiento, hace de retroalimentación corta. Bueno, es lo mismo. Decíamos que el hormona del crecimiento generalmente ejerce acciones a través del IGF-1. El hormona del crecimiento en el hígado, en los tejidos blancos, no solamente el hígado produce IGF-1. El IGF-1 es responsable de las acciones del hormona del crecimiento. Pero tiene cierto efecto directo. El hormona del crecimiento sobre el tejido graso no requiere la formación del IGF-1. Directamente produce la degradación del tejido graso. Algunas palabras sobre el GHRH, factor liberador del hormona del crecimiento. Se ha encontrado en los núcleos ventromedial, dorso medial y la zona inserta del hipotálamo. Algunos datos sobre el descubrimiento, etc. Por otra parte, la naturaleza química de las hormonas es importante recordar. ¿Cuántas clases de hormonas tenemos de naturaleza química? Han visto aquí con la doctora Castro, las proteicas o polipeptídicas, las esteroideas y las de las aminas, 3 tipos de proteínas químicas, de hormonas químicamente. Esto es importante porque las proteínas y las polipeptídicas son hidrosolubles y liposolubles. Si la hormona es de tipo proteica o polipeptídica, pues será liposoluble y hidrosoluble. Ya hemos hablado varias veces sobre este tema. Recuerdan que tenemos a las sustancias liposolubles e hidrosolubles. La membrana celular, ¿de qué está formada? Decíamos fosfolípido, básicamente, o sea, de lípido. Entonces las hidrosolubles se disuelven en el agua, no son liposolubles. ¿Atraviesan la membrana celular? ¿Atraviesan? No. Las hidrosolubles no atraviesan la membrana celular, las liposolubles sí, suelen la grasa y pasan a la membrana celular. Es importante recordar la naturaleza química de la hormona porque recuerden que la hormona sin el receptor no funciona. Una hormona para ejercer su efecto necesita un receptor. ¿Dónde estará el receptor de las hormonas hidrosolubles? En la membrana. El receptor de las hormonas hidrosolubles, ¿dónde se encontrará? ¿En qué parte de la célula? Necesariamente en la membrana celular. Si no puede pasar la membrana celular, el receptor tiene que estar en la membrana celular, necesariamente. Las liposolubles pueden atravesar la membrana celular, entonces ¿dónde se encontrará su receptor? En el núcleo o en el citoplasma. No basta que ustedes sepan que una hormona es liposoluble o hidrosoluble para saber dónde se encuentra su receptor. No van a estar aprendiendo el receptor de cada hormona en dónde se encuentra, basta con saber su naturaleza química. Las hidrosolubles, las proteínas las hidrosolubles son las sustancias que se pueden ionizar. La proteína se puede ionizar.
recuerden, en un extremo tienen el grupo carboxílico, que se puede ionizar, y el otro grupo tienen el NH2, que también se puede ionizar, de modo que las proteínas son sustancias polares, son sustancias hidrosolubles. En cambio, las liposolubles son las derivadas del colesterol, se llaman hormonas esteroideas. El colesterol es liposoluble. Entonces, las hormonas de la hipófisis, del hipotálamo, el factor liberador y factores inhibidores, todas son proteínas, no hay pierde. Las hormonas de la hipoxia anterior, todas las que les he mencionado, todas las hormonas de la hipoxia anterior son proteínas. De modo que ya saben dónde se encuentra el receptor del TSH, del LH, FSH, en fin, de todas esas neuronas, todas esas hormonas, su receptor estará en dónde. Núcleo celular. ¿Qué pasa si me están durmiendo tan temprano? En el núcleo o en la membrana, ¿no? A ver, son crejos. Todas las hormonas hipotalámicas son proteínas o polipéptidos, por lo tanto son hidrosolubles. Todas las hormonas de la hipoxia anterior, todas estas que he pintado acá, son de naturaleza también proteica o polipeptídica, entonces son también hidrosolubles. Entonces los receptores se encontrarán a nivel de la membrana celular, necesariamente a nivel de la membrana celular. Creo que vale la pena volver a insistir sobre lo que ya han visto. ¿Qué pasa cuando una hormona se encuentra con su receptor? Se dan abracitos. Pongamos el receptor en la membrana celular. En algunos casos, los neurotransmisores han visto básicamente que cuando el ligando se une a su receptor, este receptor está adosado a un canal iónico. El canal iónico se abre o se cierra cuando el receptor cuando la hormona el neurotransmisor tiene el receptor. Entonces son los que controlan los canales iónicos. Entonces unos se abren, otros se cierran, depende del neurotransmisor. Otra acción es la hormona se une a su receptor y el receptor se autofosforila, y esa autofosforilación se transmite, va fosforilando una cadena de enzimas, y esa es la acción fisiológica. Al final se fosforilan ciertas proteínas y al final terminan activando y activando un factor de transcripción. Otra acción es cuando la hormona se une a su receptor, un receptor unido a una proteína G. La proteína G, ¿qué hace? ¿Recuerdan? ¿Qué hace la proteína G? Genera un segundo mensajero, que puede ser el AMP cíclico, GMP cíclico, el IP3, el diacilglicerol, el calcio, y estos segundos mensajeros desencadenan una cadena de reacciones, al final terminan también por activar o desactivar los factores de transcripción. Esas son las acciones que en general de las hormonas